1978, Julio Rubén Cao planta un árbol en el fondo de su casa del barrio de La Tablada. Julio fue un muchachito muy bueno, desde muy chico, muy comprometido. Teníamos nada de experiencia, salimos de la escuela secundaria y entramos a ser maestros. Y me lo encontré tengo todavía el abrazo de él en mi cuerpo. Y nos dijeron que teníamos que ir a combatir a Montelondon. Y que me comentara que estaba en el cielo. Julio fue un muchachito muy bueno, desde muy chico, muy comprometido. Digamos, era blanco-negro lo que él hacía. Él no tenía términos medios. Julio era lo que era en la casa, era fuera. Como docente o como una persona que muy solidaria, muy servicial, muy madura para su edad. Una persona que quizás era joven pero que su edad mental era mayor de la que en realidad era su edad biológica, y por eso él tenía esas aspiraciones de tener un hijo, o ya tenía marcada su vocación, que incluso por ahí era contrapuesta con la tradición familiar, que esperaban otra cosa de él y no la docencia. Muy comprometido dijéramos, con lo nacional, o sea, con la bandera, con la patria, con el himno nacional. Muy comprometido, tal es así que yo también soy culpable a veces creo que los hijos dependen algo de lo que son los padres, ¿no? Yo criada en otras épocas también, para mí el himno nacional, las marchas a Cabral, qué sé yo, todo estábamos criados de esa forma, ¿no es cierto? Escribió un papel cuando tenía 9 años que dice ser maestro, enseñar a leer y escribir. Qué lindo enseñar. Julio Cao, tercero B. Ya tenía la vocación de chico de ser docente, de que tenía 9 años, ya te digo, era lo que le gustaba. Empezó a estudiar la carrera con orientación docente. Le habían dado el padre Richardelli un aula que estaban las fotos del padre Mujica en la villa, frente a la cancha de San Lorenzo, y él trabajó muchísimo tiempo ahí, le enseñaba a los alumnos. Y un día llegaron los militares y bueno, le piden el documento y él le dice, yo estoy acá enseñando, yo no hago política, yo estoy acá enseñando. Bueno, está bien, pero tené cuidado con lo que haces, le dijeron, y le devolvieron el documento y se fueron. Entonces ese día él se vino preocupado acá a la iglesia de la montaña, que era de acá de Tablada, y le contó al padre Lino, que él trabajaba en la agrupación de la iglesia, lo que le había pasado. Entonces el padre le dijo, no, Julio, no vayas más, no tenés que arriesgarte. ¿Por qué te vas a arriesgar si vos no haces política, vos lo haces por vocación? Tiene una vocación de docente espectacular, así te lo digo. De docente, la forma de cómo hablaba de sus alumnos, de todas las cosas que le gustaba ayudar mucho. Era muy social, no solidario, digamos, un tipo muy solidario. Yo lo conocí cuando tenía 7, 8 años, en la escuela 32. Era el maestro, estábamos en tercero D, más o menos, me acuerdo, segundo, tercero D. Y bueno, era el maestro más. También nos llamó la atención porque nosotros veníamos de maestras. En ese tiempo teníamos a María Rosa Ballesteros, a Cristina Papa, y de pronto aparece Julio Rubén Cao, a principios de marzo,
en el aula era diferente, totalmente diferente, porque comúnmente para nosotros era la maestra, y de pronto apareció un maestro. Era un tipo que entraba al aula, buenos días chicos, que yo, a ver acá, pasan a la puerta, nos llamaba, porque por ahí comúnmente nos quedábamos en el patio y entrábamos a lo último, siempre entramos a lo último, y él entraba atrás de todos nosotros. Y él venía con los alumnos, se traía, iba, arreglaba la escuela los domingos, se ocupaba. Esas eran las cosas que hacía él. Él no tenía una vida particular para él. Él todo lo que tenía era para hacer, compartir con los demás, ¿no? Yo empecé a trabajar en la escuela 157 en el año 79, en reemplazo de una docente que había sido cesanteada por actividad gremial. Estamos en época de proceso. Y Julio empezó un tiempo después a trabajar en su primera escuela, fue la 157 de la Foresta. El recuerdo que yo tengo de Julio es de un chico muy joven, como éramos todos nosotros, con toda la vida por delante, con un montón de sueños, con un montón de expectativas. Y bueno, en esa época que estuvo Julio acá, que fue en el año 80 vino, yo estaba de vicedirectora. La verdad que recibí, como dijo Alicia, a un chico muy suavecito, muy tímido, que yo era bastante mandona, y entonces le daba la mano, soy la vicedirectora, y medio que se asustó el chico porque dijo, ¿y esta qué le pasa? La verdad que era un pibe re dedicado, muy cascarrabia, sumamente cascarrabia. Enojadizo, pero un gran pibe. Había pedido varias veces prórroga en el servicio militar para estudiar. ¿Qué estudiaba? El profesorado de maestro primario y el profesorado de literatura. Eran 2 profesorados más 2 cargos que tenía acá en la escuela. A mí me parecía una barbaridad. El 30 de marzo de 1982 se produjo una importante movilización opositora al gobierno militar convocada por la Confederación General del Trabajo, a la cual asistieron numerosos docentes y que demostró un importante desacuerdo con la dictadura gobernante. El 30 de marzo había estado con todos los docentes y con toda la CGT, con todos reclamándole a los militares los salarios y reclamándoles estaban ahí, reclamándole, que creo que a Galtieri le gritaba bajate del balcón de Perón y lo insultaba. Él había pedido 2 años de prórroga por estudio, porque estaba siguiendo el profesorado acá en el Echegaray, el profesorado con la hermana que le había inculcado a su hermana, que era casada y tenía 2 hijos, a hacer la carrera de letras. Y la hermana fue una profesora de letras por él. Julio estaba siguiendo la carrera después del profesorado. En esos años no había maestros y tomaban a los con orientación docente. La secundaria ya salían de ahí, ya podían ingresar a trabajar con 18 años. Tengo los grandes recuerdos de Julio. Hasta una tarjeta que me puso. Gracias por demostrarme que la autoridad no es un ogro. Y lo que pasa que Julio, porque ya estaba trabajando en las escuelas y todo eso y estudiaba mucho, había pedido prórrogas. Al pedir prórroga, la pide 1 año o 2 la prórroga, en el tercer año pide prórroga, se olvida de pedir la prórroga porque se casa. Se casa con Clara Barrio, que es la esposa de él, que fue la esposa de Elba. Y entonces, en el 81 él hace la conscripción. La hace, no es que no la hace, la hace. Al hacer la conscripción, convocan la clase. El 2 de abril de 1982, una fuerza conjunta argentina desembarcó en las Islas Malvinas en cercanías de Puerto Argentino y las recuperó luego de breves combates que produjeron un muerto entre los argentinos. Mamá, me están convocando, me voy a Malvinas. Y yo entonces le digo,
No, Julio, ¿cómo vas a ir a Malvinas si vas a tener un hijo? Tu mujer está de 5 meses. No vayas. No, mamá, ¿cómo me vas a pedir eso? El 2 de abril hice el discurso en mi colegio, hablando de lo que somos capaces los argentinos cuando de defender nuestra soberanía se trata. ¿Qué puede hacer este maestro hoy? ¿Quedarse? ¿Cómo puedo sentarme frente a un escritorio? Jamás podría ser, porque mi conciencia, mis valores no me lo permitirían. Tendría que renunciar a ser maestro y nunca lo haría. Vos sabés que yo amo mi patria, voy a ir y no va a pasar nada. Y yo insistía, entonces ¿qué hizo? Me sacó afuera y me dijo, y te digo más, vení. Me sacó afuera y pasaban los camiones por Crovara. ¿A vos te parece que yo puedo dejar a mis compañeros solos? Vos quédate tranquila que no va a pasar nada, que voy a volver y voy a contarle a mis alumnos la verdadera historia de Malvinas. Y así se fue. Se fue con la mujer, los compañeros le decían, no venga Julio, la mujer estaba con la barriga. No les hacía caso, vino acá, dejó la mujer y se volvió a ir. Y cuando llegó allá, volvían a hacerlo quedar. Insistían en que no viniera, todos insistían. Él se presentó sin llegar la cédula y ahí convocan las clases y después mandan a las cédulas para que se presenten, ¿viste? Él podía, como la cédula no le llegó, él no tenía obligación a ir. El día jueves fue el último que vino al aula, lo llaman de la directora se llamaba Silvia, si no me acuerdo en ese tiempo, unos años, una profesora rubia, me acuerdo, y lo llaman y sale del aula. Y cuando entra al aula, se queda sentado, como mirándonos, ¿viste? Como asombrado. El docente Julio Rubén Cao se presenta en el Batallón Tercero de Infantería de la Tablada para ir a Malvinas. Bueno, yo a Julio realmente lo conocí en Malvinas, porque yo hice el servicio militar con él, pero él, como era docente y estaba casado en ese momento, se había ido de baja. Entonces esa fue la primera baja y yo seguí. Y le dijo, Cabo, vos no tuviste que venir, vos vas a tener un hijo. Sin embargo, el único que murió de la compañía de él fue mi hijo. Y él me decía que él igualmente iba a ir porque él quería estar ahí por el hecho de contar la verdad, porque uno sabe que en la guerra después se inventan, porque todos sabemos que las historias van cambiando según la persona que te reporta o quien informa va cambiando el asunto. Entonces me dice, ¿qué mejor yo, siendo maestro, dice, decir la verdad a mis alumnos? 29 de abril de 1982. Señora directora, he recibido carta de mi esposa, quien me transmitió la preocupación de todo el personal de la escuela en cuanto a mi persona, luego de mi inesperada desaparición debido a mi incorporación al ejército. Con respecto a la situación en general, recibimos las informaciones de la radio local, que no son las que la superioridad quiere que sepamos sobre el ataque a las Georgias y demás, en general muy escasas. Por otra parte, ya hubo enfrentamientos acá en la isla Soledad, que no sé si fue de dominio público. El día 27 de abril a las 21:30 comenzamos a oír que la artillería que se encuentra en retaguardia tiraba sobre las costas. Recibimos órdenes de alistarnos y de mantenernos alerta dentro de las posiciones. Presentía mucho todo, él presentía el final de una manera impresionante, porque en los últimos días, cuando se fue a Monte London y el relevo no le llegaba, porque su teniente me dijo, le pedíamos un relevo, pero él había actuado con ese grupo de gente en apoyo de misiles en Puerto Argentino toda la guerra. Entonces era el grupo, Walter Neira, Andrés Folch, unos cuantos, que murieron realmente, no Walter Neira, pero Folch murió con él. Yo ahí empecé a entenderlo, después me contó que la esposa estaba embarazada
y dice, yo no sé si ella me va a perdonar, pero capaz que me entienda por ser docente o por estar en el ámbito, de saber qué esto significa, porque por un lado era dejar un montón de cosas, pero por otro lado era tomar conciencia de lo que se estaba viviendo y ser realmente uno el real informador después. A mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y esto me tuvo preocupado muchas noches aquí en las Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi deber de soldado, defender nuestra bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben, queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las Islas Malvinas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a la noche, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas pequeñas riéndose y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos y que estudien mucho porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Afectuosamente, Julio. ¿Qué va a hacer? Como que a veces esas pequeñas discusiones que uno ha tenido, los enojos. A mí me tocó enterarme que él había muerto. Yo estaba cursando en el profesorado en el 82, recursando algunas materias. Y bueno, en el profesorado nos dijeron que teníamos que escribir una carta a algún soldado. Y yo le mandé una carta. No sé si llegó. Lo que también me acuerdo que llegó fue cuando las maestras leyó la carta de que él estaba en la guerra. Me había enviado varias cartas, si no me equivoco. Varias, no fueron una, fueron varias. La dijo un ratito. Y después cuando la maestra María Rosa Ballesteros lee la carta y todos empezaron a llorar. Puerto Argentino, 3 de junio de 1982. Queridos mamá y papá, quiero que sepan que recién ahora acá puedo valorar realmente el tener 2 padres como los que tengo. Los quiero mucho y me da rabia que sufran por mí. Quédense tranquilos que, como viene en la mano, esto me olvidé de comentarle a Clara, parece que ellos vienen desde Darwin y yo estoy con frente hacia otro costado. Igualmente el Regimiento 3 entraría en acción cuando tomen el pueblo, porque están rodeando el pueblo. Posibilidades de combate las hay, pero también hay muchas posibilidades de que no entremos, así lo calculo. No se hagan problema que su hijo está capacitado para todo, y principalmente tengo muchos por los que voy a volver. Pasó el tiempo, así llegaron los últimos días y reunieron al grupo cohete, que éramos donde estábamos nosotros, que tirábamos unos misiles hilo guiado, y nos dijeron que teníamos que ir a combatir a Montelondo. Creo que era Montelondo, bien, me parece que era ahí, sí. Y entonces, bueno, reunieron a todos, eligieron a una cantidad de X de soldados y nos fuimos para allá. Neira venía un paso, a 5 metros de él. Venían bajando ahí en Monte London, ya no había nada que hacer, estaba todo tomado. Entonces el sargento Moreno dijo, no, hay que bajar, ya no hay municiones, ya no hay nada, hay que retroceder, ya han tomado todo, se están rindiendo en Puerto Argentino, bueno, bajemos. Y bueno, en ese momento, cuando estábamos descendiendo y ya estábamos en el valle, 2 misiles pasan por delante de mi cuerpo, que en ese momento fue realmente, en ese momento y por estos largos años, fue muy traumático para mí, ¿no?
porque los vi venir, a diferencia de otros compañeros que quizás en ese momento estaban de espaldas. Yo los vi venir a esos 2 misiles y junto con el sargento Vargas y un compañero, Rubén Pérez, nos pasa delante del cuerpo, prácticamente rozándonos el cuerpo, no alcanzamos a gritar cuerpo a tierra. Y justo en ese momento Neira lo llamaba para que lo socorriera, que tenía pie de trinchera. Me miró, se dio media vuelta y siguió caminando y de pronto siento un ruido, pero ya demasiado cerca. Y miro así, veo que era una cosa así, como una luz así, como un misil. No era un misil. Entonces cuando miro así, agarro, se me da por tirar el cuerpo a tierra, miro así y veo que lo agarra de espalda Julio. Y bueno, ahí fue que desapareció. Vuelve a buscarlo a Julio y claro, no encuentra nada de Julio. Y lo seguí buscando hasta que vino el sargento Moreno, después agarró, me llevó a Puerto Argentino. Cuando llegamos a Puerto Argentino, bueno, ahí me puse a llorar. Y bueno, esos 2 misiles habían impactado de lleno sobre 2 compañeros, sobre 2 compatriotas. Y no hace falta que uno haya tenido una relación afectiva, como la podemos entender hoy. El solo hecho de que era un compañero de armas, era un compatriota, era un combatiente, era un soldado, era una vida argentina que se estaba yendo en esas circunstancias. Y bueno, El dolor, cuando se habla de Malvinas, nosotros inmediatamente lo asociamos con Julio. Malvinas está presente en la escuela, más que en el resto de los sectores de la sociedad. Seguramente por ahí no lo suficiente. Me parece que es un tema que nos duele mucho. Uno de los sentimientos que se alojaron en mi corazón fue: Julio quedó haciendo guardia en Malvinas, ¿no? Y yo le hice el relevo en el aula, ¿no? Es inevitable paralizarte por el llanto. Y ahí se cierra el tema de Malvinas y uno va para otro lado. En el año 2001, un grupo de muralistas liderado por el artista plástico Santiago Vila realizó un mural alusivo al tema Malvinas en las paredes de la estación de trenes de la localidad de La Ferrere. Bueno, él es Héctor Contreras, también integrante del taller Zaguán Azul, que fuimos los que trabajamos mayormente en el diseño y en el trabajo del mural en homenaje al maestro Julio Cao. Yo estaba escribiendo una canción para él, pero por una cosa u otra no la terminaba. Y la había presentado, pero no fue elegida una compañera y la dejé. La tenía guardada por los años. Entonces, como el papel estaba medio húmedo, un día la transcribí a otro papel, la terminé y justo un día lo encontré a un amigo acá, los que pintan, la gente de Zaguán, el taller. Y me acerqué y le dije: mira, yo escribí algo así, vi que estaba haciendo el tema de Malvinas, mi maestro era Julio Rubén Cao, se la di y bueno, y ahora está plasmado acá, ¿no? Él, Sergio, un día bajando del tren, primero me dijo que le gustaba lo que estábamos haciendo, después que él había escrito algo, y después un día trajo ese papel y a mí la verdad que me encantó porque me pareció muy auténtico y me pareció valioso incluirlo porque era un testimonio de alguien que lo había conocido como maestro en la escuela. Así que eso me parece que también ayudó y le dio jerarquía y valor a un mural porque acá hay un testimonio de vida. Creo que el legado más grande los deben tener sus alumnos. Seguramente ellos deben haberse dado cuenta que fue
consecuente con su pensamiento. Porque a veces uno habla de la patria, de la defensa de la patria, de la defensa de los valores y de las creencias. Y creo que al ir a Malvinas, haya sido por su propia decisión o haya sido por obligación, creo que ahí les demostró que hay que defender lo que uno cree y ser consecuente con su pensamiento. No, me parece de sumo valor y coraje, básicamente. Sí, me parece que sacrificar la vida de uno en función de un ideal o de un valor moral, o qué sé yo, me parece muy importante. Para mí fue un héroe. Comúnmente los chicos teníamos, yo cuando era chico tenía de héroe a Batman, Superman, y también tenía a mi maestro, ¿no? Para la sociedad, para los maestros de Matanza, él no es un maestro más. Todos nosotros seguramente vamos a pasar a ser un maestro más de Matanza. Él no. Él es el soldado maestro. Esa es una tarea, es la batalla que tienen que hacer los docentes ahora, no ir a Malvinas. Malvinas la tenemos nosotros en nuestro corazón. En algún momento pasarán 100 años y se va a recuperar, no militarmente, pero nosotros tenemos que poseerla culturalmente, defender a los chicos que fueron a pelear. 18 años tenían, eran así. Hoy, el árbol que Julio Cao había plantado en el fondo de su casa continúa creciendo. Cualquiera, un arrebato que causó dolor, con un invierno de guerra en que el maestro su cuerpo dejó, sin conocer a su hija, por nosotros tan lejos luchó. Cantamos en tu memoria, nuestro querido, tu amor no fugó. Tantos años ya pasaron, pero por ustedes queremos cantar. Nuestro recuerdo está intacto, nunca nada y nadie lo podrá borrar. Quiero cantarte, maestro, hoy, mañana y siempre nuestro héroe serás. Eres parte de la historia, en nuestra memoria por siempre estarás. Escuchando, quiero dejarte un mensaje real. Vive por tus ideales, queremos guerra, queremos la paz. No olvides nunca la historia, maestro Julio en Malvinas quedó, junto a sus compañeros que por nuestra patria nos dieron su amor. Tantos años ya pasaron, pero por ustedes queremos cantar. Nuestro recuerdo está intacto, nunca nada y nadie lo podrá borrar. Quiero cantarte, maestro, hoy, mañana y siempre nuestro héroe serás. Eres parte de la historia, en nuestra memoria por siempre estarás.